una introducción al estudio del Apocalipsis o al estudio de la escatología bíblica. Amén. Y vamos a estar dando una sugerencia, les voy a estar recomendando una serie de textos, una serie de libros, pero sobre todas las cosas, obviamente, y el primer texto a recomendar es la palabra, la Biblia. Amén. Así que si usted puede ir haciendo su biblioteca, si usted puede ir adquiriendo textos relacionados al tema, pues vaya haciéndolo. Gloria al Señor, porque esto le va a ayudar a usted, no tan solo para este estudio que vamos a estar dando, sino si usted en algún momento dado decide estudiar formalmente las Sagradas Escrituras, o simple y sencillamente quiere estudiar el libro de Apocalipsis, que mucha gente, ¿verdad? Tanto temor, tanto terror le tiene, pues es bueno que lo haga. Todo creyente, todo cristiano debe de estudiar el libro de Apocalipsis. Amén. Y pues queremos bendecirle. Queremos bendecirles. Amén. Saludamos a Clara Ortega. Clara, Dios te bendiga. Saludos para ti, para tu casa. Bueno saludarte. Así que vamos a orar en esta noche. Aunque todavía está claro aquí en la Florida, está bien clarito, ¿verdad? Por allá son las 7:20 aproximadamente de la noche. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por ser Dios en nuestra vida. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias por hacernos nueva criatura. Gracias por ayudarnos en medio de las debilidades, en medio de nuestros tropiezos, en medio de nuestras torpezas, en medio, Señor, de nuestra naturaleza tan humana y tan peculiar. Tú te haces presente y nos extiende una mano para que podamos caminar, para que podamos perseverar. Te pido por mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, por toda persona que pueda exponerse, Señor, a este estudio de la palabra, que seas tú ministrando a nuestros corazones, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, mi Dios, glorificándote en nuestras vidas, trayendo sanidad al alma herida, trayendo esperanza, trayendo fe, fortaleza. Padre, que podamos ver a través de este estudio cuán gloriosa esperanza tú has reservado para aquellos que deciden y que han decidido creer en ti, aceptarte y confesar a tu Hijo amado Jesucristo como Salvador. Señor, que el estudio apocalíptico, el estudio escatológico, Señor, es para todos, y de lo que habla es de una esperanza gloriosa, de una vida escondida en ti, Señor, para todos aquellos, Señor, que decidan levantar manos santas, confesarte, creerte en su corazón y confesarte. Te pido, Señor, que seas tú obrando conforme a la necesidad, como siempre te pedimos, pero sobre todas las cosas, conforme, Señor, a tu divina y perfecta y soberana voluntad. Padre, gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas. Te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote, que seas tú, Señor, hablando en nuestros corazones, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, iluminándonos, Señor, Padre, para entender, comprender y transmitir de forma correcta y bíblica, Señor, esta revelación tuya, tu palabra, las Sagradas Escrituras. Señor, tú las revelaste a través de tu Espíritu Santo. Tú le inspiraste a aquellos hombres, Señor, a quienes se las revelaste, para que las registraran, para que, Señor, pudiesen registrar lo que había en tu corazón y en tu mente. Y este mismo Espíritu Santo, Señor, que también es Dios, que reveló y que inspiró las Sagradas Escrituras, es también este Espíritu Santo quien nos ilumina, Señor, para poder entenderlas y no caer en el error. Ilumínanos a través de tu Espíritu Santo. Señor, que dejemos al lado todo prejuicio, todo pensamiento preconcebido, toda teología, doctrina o pensamiento, Señor, que no esté alineado a tu palabra. Que nuestra mente, que nuestro corazón y nuestro espíritu estén abiertos, Señor, al trato de tu Espíritu Santo
en nosotros. Padre, te pedimos que nos unjas, que seas tú, Señor, aflorando tu palabra a nuestra memoria, la sabiduría que viene de ti, que solamente tú das. Señor, la inteligencia que tú das. Ayúdanos, Señor, a transmitir este estudio de forma sabia, entendida, correcta, conforme, mi Dios, como dice el apóstol Pedro, conforme a tu palabra, que si alguno habla conforme a la palabra de Dios, que hablemos conforme a tu palabra, que hablemos conforme a tu revelación escritural en la Biblia. Señor, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, y que otros puedan ser, Señor, guiados por tu Espíritu Santo a la verdad. Si alguno ha caído en el error, si alguno está caminando en el error, tráelos a tu verdad. Tu Espíritu Santo quien redarguye, tu Espíritu Santo quien habla a la conciencia, tu Espíritu Santo quien habla al corazón, tu Espíritu Santo quien redarguye el pecado y quien nos guía a la verdad que es tu llamado Jesucristo, sea obrando en todos nosotros. Te doy las gracias, Señor, y te doy la gloria y la honra porque solamente tú la mereces. Gracias por mis hermanos, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por permitirme compartir con ellos y que ellos puedan compartir con nosotros, Señor, esta experiencia. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado, creyendo y sabiendo, Señor, y apelando a tu palabra cuando dice que cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra, tú contestas desde los cielos. Y que todo lo que pidamos a ti, Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu amado Jesucristo, nuestro Salvador, tú lo concederás. Gracias, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu contrario. Reprendemos, Señor, toda intención, Señor, del maligno, toda intención y todo plan del infierno que quiera, Señor, confundir a tu pueblo, que quiera traer espíritu de error. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecen contra tu iglesia. Contra tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, Dios les continúe bendiciendo. Está Mara Silvestri, mi tía, Titi Sara, Dios te bendiga. Saludos, Titi Grisel, Dios te bendiga. Qué bueno saludarle, qué bueno tenerle ahí, Carlito, qué bueno saludarte. Riegue la voz. Hoy prácticamente es una introducción. Nunca había traído el estudio de Apocalipsis o de escatología bíblica por Facebook o por ningún medio, ¿verdad? Por ninguno de los medios de las redes sociales. Siempre he enseñado lo que es el Apocalipsis o la escatología bíblica, pues para universidades, para seminarios, para nuestra escuela, para nuestro seminario en el Centro de Estudios Teológicos Ministeriales Incorporados, para CEDMI y para otras instituciones educativas. Hay personas que me han pedido, Silvestri, me han dicho Silvestri, otros me han dicho Pastor, ¿por qué no traer el estudio del Apocalipsis? Hay mucha gente enseñando el Apocalipsis. Hay mucha gente trayendo el estudio del Apocalipsis, el estudio de los últimos tiempos o de lo que es la escatología bíblica. Y esto es bien importante, esto es interesante, pero también algo bien delicado. ¿Por qué? Por el hecho de que dentro de lo que es el estudio de Apocalipsis, dentro de lo que es el estudio de la escatología bíblica, hay diferentes posturas, y eso lo vamos a ver luego, lo vamos a estar viendo luego. Así que no todas las personas que enseñan lo que es el Apocalipsis o lo que es la escatología bíblica, lo van a enseñar precisamente desde una misma postura, desde una misma perspectiva teológica o incluso escatológica. Y eso vamos a explicar después, la diferencia entre lo que es escatológico, apocalíptico y de lo que es profético. Amén. Dios bendiga a la hermana Ana Serrano, Dios te bendiga mucho. Saludos para ti, para tu casa. Así que
dentro de la comunidad eclesiástica, dentro de la comunidad evangélica pentecostal, hay diferentes posturas, ¿ok? Y pues dentro de la dentro de la comunidad eclesiástica, perdón, debo decir, hay diferentes posturas, diferentes pensamientos, diferentes teologías, aunque todas tienen como fundamento la misma raíz. Y me voy a explicar, ¿ok? Hay quienes enseñan la escatología o el estudio del Apocalipsis desde una perspectiva preamilianista, milianista y postmilianista. Eso lo vamos a explicar también. Bueno, uno enseña el Apocalipsis desde la perspectiva de que hay un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Otros enseñan el Apocalipsis desde la perspectiva de que hay un arrebatamiento en medio de la gran tribulación, y otros enseñan desde la perspectiva de que hay un arrebatamiento después o al final de la tribulación. Y eso lo vamos a explicar con más calma luego, pero usted va a encontrar estas diferentes posturas aún dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo evangélico o pentecostal, como usted quiera llamarle. Amén. Obviamente hay, por así decirlo, denominaciones o sectas que también enseñan lo que es el estudio profético, escatológico o apocalíptico desde otras perspectivas, desde otras teologías, ¿verdad? Y yo quiero que usted entienda que, y esto es bien importante, toda ciencia, incluyendo la teología es ciencia y es arte. Y toda ciencia y toda materia tiene su vocabulario muy propio, tiene su, ¿verdad?, su jerga, por así decirlo. Así que una de las cosas que, por lo menos a mí en lo personal, me gusta hacer es definir términos antes de adentrarnos de lleno en el estudio. ¿Por qué? Porque cuando pues definimos términos y vemos qué significa cada palabra, o por lo menos las palabras más importantes, de mayor influencia y de mayor repercusión en el estudio, pues vamos a medida que vamos desarrollando el estudio, vamos a tener nuestra mente un poquito más clara, un poquito más, ¿verdad? Diría yo, más equipada, por así decirlo, para poder entender lo que vamos a estar llevando. Amén. Por eso es que a mí me gusta siempre, cuando enseño algún curso, alguna materia, siempre me gusta entregar una bibliografía, me gusta entregar un glosario con los términos relacionados a esa materia que se va a enseñar. Amén. Porque no podemos dar por sentado que todo el mundo entiende lo que significa Apocalipsis, lo que significa escatología, lo que significa profético, de dónde surge la palabra escatología, qué significa Apocalipsis, de dónde surge el término Apocalipsis, qué significa el término profecía o profético o profeta. Entonces hay que definir estos términos para que se nos haga más sencillo el estudio bíblico. Como lo estamos haciendo a través de estos medios, y no estoy dictando el curso para ninguna institución educativa y tampoco para nuestra escuela CEDMI, pues me voy a tomar un poquito más de tiempo. Así que les pido que tengan un poquito más de paciencia, porque me voy a tomar un poco más de tiempo de lo que regularmente nos tomaríamos en dar la clase, pues para el seminario o para un instituto bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo. En las universidades, en los seminarios, en los institutos bíblicos, pues tenemos un tiempo limitado, ¿verdad? El curso tiene que comenzar, hay que condensar el curso, hay que terminarlo en un momento dado, pues porque hay que cuadrar notas, hay que evaluar los estudiantes, hay que hacer un reporte de notas, etcétera, etcétera. Y pues el proceso tiene un comienzo y tiene que tener un fin. Amén. Si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna duda, usted puede escribirla ahí, ¿verdad?, en el Facebook, o nos puede llamar, nos puede escribir. Más bien, si nos escribe es mejor, al 407-431-1815, o nos escribe por ahí mismo. Nuestra intención era transmitir también por Zoom y a través de YouTube, pero
no lo vamos a hacer en la noche de hoy. No lo vamos a hacer en la noche de hoy. Así que vamos a comenzar hoy con este estudio. Amén. Dios te bendiga, Alita. Saludos para ti, para tu casa, para Cris y para toda tu casa. De antemano, antes de continuar, quiero excusarme porque el próximo sábado no voy a estar dando el estudio. ¿Okay? Tengo un compromiso previo ya de meses con mi familia, con uno de mis hijos. Uno de mis hijos contrae matrimonio, se casa y obviamente yo tengo que estar ahí. Amén. Así que la semana que viene no vamos a estar transmitiendo el estudio, pero yo les voy a dar tareas. Amén. No son para notas, no es para evaluarlos, para darle una puntuación o una nota, simplemente para mantenerlos ocupados y activos en lo que va a ser el estudio del libro de Apocalipsis o la introducción a la escatología. Escuche bien, introducción a la escatología, obviamente tocamos el libro de Apocalipsis. Cuando se habla de escatología propiamente, pues ya estamos hablando de un nivel un poquito más profundo, donde no tan solo vemos la escatología bíblica desde la perspectiva cristiana, del canon cristiano, de nuestra Biblia cristiana, sino también que tocamos y se tiene que tocar un poco lo que es la escatología desde la perspectiva hebrea. ¿Por qué? Porque toda esa profecía del Antiguo Testamento, la ley, la Torá, lo que son los ketubín, los que son los nebín, se le dio al pueblo hebreo, se le dio al pueblo judío, ¿verdad? Y Jesús era judío y los primeros y los 12 apóstoles del Cordero eran judíos, ¿verdad? Luego se extendió el evangelio a los gentiles. Así que no podemos, escuche bien, y hago la aclaración, no podemos adueñarnos de la profecía bíblica como si la profecía bíblica se nos hubiese dado a nosotros como pueblo. Amén. Somos pueblo de Dios. Amén. Somos nación santa. Amén. Somos pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. Amén. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? De las tinieblas a la luz admirable. Así que no podemos olvidar que el Antiguo Testamento, la Torá, lo que es la Torá, que significa instrucción, lo que es los ketubín, que son los escritos, y lo que es los nebín, que son los libros proféticos del Antiguo Testamento, se le entregó al pueblo de Israel. Amén. Y obviamente la profecía bíblica no tan solo está relacionada o involucra al pueblo de Israel únicamente, involucra a las naciones, nos involucra a todos. Amén. Por eso vamos a ver que en un momento dado vamos a estar hablando de lo que es escatología bíblica colectiva y de lo que es escatología bíblica individual. Amén. Y eso lo vamos a definir más adelante. Ahora bien, para esta introducción en esta noche, yo quiero recomendar unos textos y quiero recomendar unos libros. El primer libro que quiero recomendar, obviamente, es la Biblia. Usted debe tener una Biblia. Amén. Usted debe tener una Biblia. Yo siempre exhorto a mis estudiantes y siempre exhorto cuando predico, ¿verdad? En nuestra congregación, cuando nos reunimos, y aun cuando lo hago por Facebook o por la forma en que sea, que nosotros debemos ser como los cristianos de Berea. ¿Y qué hacían los cristianos de Berea? Bueno, Pablo les predicaba, les enseñaba y ellos verificaban en las escrituras, ¿verdad? En la Torá, en la ley, en los profetas, en los escritos, que lo que Pablo estuviese diciendo estuviese alineado ¿a qué? A las escrituras, a la palabra de Dios. Así que lo primero que nosotros debemos tener es una Biblia, ¿ok? Una Biblia. Les recomiendo, si tienen una Biblia de estudio, mucho mejor. Las Biblias anotadas son buenas, o las Biblias comentadas son buenas, pero es mejor una Biblia de estudio teológico. Cuando digo de estudio teológico, no necesariamente tiene que ser la Biblia de estudio teológico, porque hay una Biblia de estudio teológico que es esta que está aquí. La Biblia de estudio teológico es muy buena, pero me refiero a una Biblia que no necesariamente sean comentarios de personas, que sus anotaciones no simplemente sean comentarios de alguien, sino que sean Biblias. Dios te bendiga, saludos para Richard, Dios te bendiga, saludos para ti, para tu esposa y tu familia. No tan solo Biblias que sean comentadas, sino que su comentario esté basado o tenga y tome fuerza
por ejemplo, en los originales, en los idiomas originales, en lo que es el idioma hebreo, el arameo, en lo que es el griego koiné, en lo que es el aspecto cultural, el aspecto político, todos estos elementos que nos ayudan a entender y que nos ayudan a comprender el texto bíblico dentro de lo que el mismo texto bíblico quiere decir. Una de las cosas que se enseña hermenéutica, y enseñamos hermenéutica, es que el mejor contexto del texto es el texto mismo. Amén. Con todo el respeto, cualquier persona puede comentar cualquier cosa, hacer un comentario de cualquier texto bíblico, y hay buenos comentaristas, claro que sí. Pero, pues, si uno va a buscar una Biblia de estudio y de referencia, debe buscar una Biblia que sea, que apele más a, ¿verdad?, a la palabra misma. Amén. Así que yo les recomiendo la Biblia de Estudio Teológico, una muy buena Biblia. Amén. Les recomiendo también, obviamente está ¿verdad?, en un case, por así decirlo, pero la Biblia de referencia Thompson es muy buena Biblia para estudio. Okay. La Biblia de referencia Thompson, les recomiendo la Biblia de referencia Thompson, les recomiendo la Biblia de estudio teológico, Reina Valera del 60. Hay una Biblia muy interesante, muy buena, excelente Biblia, que se concentra o se centra, debo decir, en lo que es el estudio escatológico o el estudio profético, y es la Biblia de estudio de la profecía o la Biblia de estudio de profecía de ya fallecido Tim LaHaye. ¿Okay? La Biblia de estudio de la profecía es excelente Biblia, y obviamente es una versión Reina Valera del 60. La Biblia de estudio de profecía es excelente Biblia, tiene muchos diagramas, y obviamente está centrada en todo lo que es la profecía bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Okay? También está la Biblia de estudio de apologética, o la Biblia de estudio de defensa de la fe. Esa es una Biblia que deberían de tener. Hay muchas otras más. ¿Okay? Muchas otras más. Usted pues busque una Biblia que usted pues, ¿verdad?, se le haga fácil de adquirir, ya sea por el costo, pero dentro de las posibilidades trate de obtener, dentro de sus recursos, trate de obtener lo mejor. Amén. Una Biblia también que es muy buena para estos estudios es la Biblia Pechita o Perchita. Amén. También está la Biblia textual, está la Biblia de palabras clave. Esa es una Biblia muy buena, la Biblia de palabras clave. Amén. Porque esa Biblia de forma condensada contiene parte de lo que es el diccionario y la concordancia Strong, que pues precisamente lo que hace es que subraya las palabras claves, y lo lleva a usted al significado, a la aplicación y a la etimología en el hebreo, en el arameo o en el griego. Amén. Recuerden, hermanos, que la Biblia no se escribió ni en español, ni en inglés, ni en francés, ni en cantonés, ni en japonés, ni en ningún otro idioma. La Biblia se escribió en hebreo paleo, amén, hebreo antiguo, se escribió en arameo, se escribió en el griego koiné, amén. Así que eso es bien importante, que lo tengamos claro, amén, que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque algo que tenemos que tener en consideración a la hora de estudiar la palabra, y especialmente la profecía o la escatología, es el contexto, el idioma en que se escribe, ¿okay? Y qué es lo que se está diciendo en el original y qué es lo que representa. Amén. Eso es bien importante. Ahora bien, ténganme paciencia. Los que han estudiado conmigo y los que estudian conmigo saben que a mí me gusta recomendar recursos, pero buenos recursos. Uno no debe comprar libros por comprar libros. Uno no debe comprar libros simplemente porque la portada es bonita o porque el título suena bien. No. Cuando usted vaya a comprar un libro, mire quién lo escribió, cuál es su postura bíblica, teológica, cuál es su background, quién es esa persona que escribió ese libro,
en qué cree esa persona. Eso es bien importante. Amén. Así que hay muy buenos autores, excelentes autores, y una gran variedad de autores y de libros que tienen que ver con el estudio de la escatología o la teología del fin de los tiempos. Amén. Con la Biblia de Estudio de la Profecía de Tim LaHaye hay un libro que se llama Apocalipsis sin velo. Este libro es un libro profundo en contenido, sencillo en lenguaje. Es un libro muy simple de entender, muy claro, pero no deja de ser un libro profundo, un libro que explica bien, un libro que rompe los textos, ¿verdad? En mi opinión, es uno de los mejores libros que yo he leído sobre el Apocalipsis. Se llama Apocalipsis sin velo, de Tim LaHaye, y siempre lo incluyo en mi bibliografía. Cuando hago los sílabos o los prontuarios para mis estudiantes, lo incluyo allí porque es muy bueno y viene con la Biblia de Estudio de la Profecía. De hecho, viene en inglés y viene en español. Hay otro material que también viene con esta Biblia. Este lo tengo en inglés. Es de Tim LaHaye también, ¿ok? Y como coautor está Thomas Ice, y tiene que ver con los tiempos. Es una gráfica, ¿ok? Que tiene que ver con la profecía bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿ok? Los mismos diagramas que trae la Biblia de Estudio de la Profecía lo trae este manual y es muy bueno. También es profundo pero sencillo. Incluso el inglés que utiliza es bastante simple, bastante sencillo, y se puede entender muy bien. Algo que debe de tener todo estudiante de la Biblia, especialmente nosotros los evangélicos pentecostales, es el diccionario de teología premileniarista. ¿Por qué? Les dije al principio que cuando se estudia escatología o se estudia profecía, hay diferentes vertientes o diferentes posturas, ¿ok? Y toda teología tiene un autor, por así decirlo, ¿no? Alguien determinó o alguien desarrolló la teología de que el arrebatamiento sería antes de la gran tribulación. Otra persona desarrolló otra teología de que el arrebatamiento sería en medio de la gran tribulación, y otra persona desarrolló otra teoría y otra teología de que el arrebatamiento sería al final de la gran tribulación, ¿okay? Muchas veces escuchamos lo que es la palabra, que lo vamos a definir también, dispensación. ¿Qué es la palabra dispensación? ¿Quiénes son dispensacionalistas? Bueno, básicamente, antes de seguir, le voy a dar una definición simple. La dispensación lo que hace es que estudia los tiempos, ¿ok? Cómo Dios ha tratado con el hombre, con el pueblo de Israel, con el hombre y con la iglesia a través de los tiempos, ¿ok? Pero luego vamos a estar dando una definición más técnica. El diccionario de teología premilenianista, ¿ok? ¿Quién dijo por primera vez, o quién estableció teológicamente hablando, que el rapto sería antes de la gran tribulación? ¿Quién estableció teológicamente hablando que el rapto sería a mitad de la gran tribulación? ¿Quién estableció teológicamente hablando que el rapto sería a final de la gran tribulación? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, usted va a encontrar, como le dije al principio, dentro del pueblo cristiano, evangélico, pentecostal, como usted quiera llamarlo, y lo estoy mencionando sin tono de ofender o no de una forma despectiva, ¿ok? Usted va a encontrar dentro del pueblo cristiano diferentes posturas y personas que comparten la misma doctrina, la misma dogmática, que van al mismo templo, se congregan en el mismo templo, adoran juntos, sirven juntos, pero en un momento dado se dan cuenta de que tal vez uno cree en el rapto antes de la tribulación, el otro cree en el rapto a mediados de la tribulación, y otro cree en el rapto a finales de la tribulación. Va a encontrar posiblemente
personas que van al mismo templo, que adoran con pasión, que sirven a Dios con pasión y que aman a Dios con pasión, pero posiblemente un día se encuentran con que uno es calvinista y el otro tiene una postura teológica arminianista. Uno cree que una vez que eres salvo no te pierdes y el otro cree que la salvación se puede perder. Entonces eso crea choques dentro del pueblo cristiano. Entonces las doctrinas fundamentales nos unen, pero la dogmática o la teología nos separan. ¿Ok? Y por eso es bien importante tener estos textos. Así que yo les recomiendo que si, aparte de un diccionario bíblico, un diccionario teológico, obtenga este diccionario que se llama Diccionario de Teología Premilenarista. ¿Ok? Es de Editorial Portavoz. ¿Ok? Anuncio no pagado. Amén. Dios bendiga a Nelson. Dios te bendiga, Nelson. Saludo para ti, para tu casa. Bendiciones. ¿Ok? Díganme quién no ha escuchado de este librito. Daniel Apocalipsis. Este que estoy presentando aquí está un poquito maltratado porque fue mi libro de Daniel Apocalipsis cuando yo estudié en el instituto hace un tiempito atrás. ¿Okay? Si usted lo va a buscar, esta es la versión, me parece que esta es la versión nueva. El libro de Daniel y Apocalipsis. Un libro sencillo, pero con muy buena información. Amén. Pero no es el único texto de Apocalipsis, no es el único texto de Daniel Apocalipsis. Amén. Posiblemente los libros que usted tenga, los textos que usted tenga de estudio profético o de estudio escatológico o de Apocalipsis, sean libros, ¿verdad?, que tengan nuevas revisiones, pero que son libros bastante, un poquito, no quiero decir antiguos, pero un poquito clásicos, ¿no? Un poquito viejitos. Pues mire, hay que actualizarse. La teología es como la medicina, como las leyes. Usted tiene que hacer estudios continuos. ¿Okay? Usted tiene que hacer estudios continuos. Sí, pero el librito de Daniel Apocalipsis, si usted, pues, dentro de su presupuesto no puede obtener otra cosa, este es un librito muy bueno, muy útil, que puede, pues, para personas que nunca han estudiado el Apocalipsis, personas que nunca se han puesto a este estudio, pues es muy bueno, se los recomiendo. ¿Okay? Ahora, ya pasando a otro nivel, hay un libro que si usted es un autodidacta y usted le apasiona el estudio de la palabra y usted constantemente está estudiando, o usted está en un instituto bíblico o está en un seminario, en una universidad, pues haciendo otros estudios a otros niveles, hay un libro muy bueno, obviamente viene en inglés, que se llama Eventos del Porvenir, Estudios de Escatología Bíblica. Eventos del Porvenir, Estudios de Escatología Bíblica. Y el autor es Dwight Pentecost. Interesante que el apellido sea Pentecost. ¿Okay? Eventos del Porvenir. Eventos del Porvenir de Dwight Pentecost. ¿Okay? Si usted lo puede obtener, obténgalo. Es un libro que tiene un vocabulario sencillo, pero es bien profundo. ¿Por qué? Porque presenta las diferentes posturas, presenta las diferentes teologías que hay dentro de lo que es el estudio escatológico, ¿ok? Y dentro del estudio profético. Dios bendiga a Beatriz, Dios te bendiga, bendiciones para ti y para tu casa. Es un estudio mucho más profundo, un poquito más complicado, para personas que ya tienen una base, pero que si a usted le interesa, pues puede ir entrando ya en otros niveles. Les voy a decir por qué. No nos podemos quedar siempre tomando la leche. Hay que ir creciendo, hay que ir alimentando al bebé espiritual a medida que va creciendo, dándole alimento sólido. Amén. Eso es bien importante. Hay otro libro muy bueno del estudio de Apocalipsis que se llama Apocalipsis el Día, de Luis, es un alemán, es Sex, no sé si lo pronuncio bien, pero es de editorial Klee, el Apocalipsis al Día. ¿Okay? Es un muy buen, excelente libro. También un libro bastante profundo. Estos libros
lo bueno que tienen es que explican bien, pero también apelan a los originales, ¿ok? A los originales, me refiero a los idiomas originales. Hay otro libro de editorial Herder que se llama Biblioteca de Teología, que se llama Escatología, ¿okay? De Frank Joseph Noack, de editorial Herder. Un libro muy, muy interesante, muy bueno. De hecho, yo creo que ustedes entiendan que cuando estudiamos la escatología, también hay que estudiarla de la perspectiva de la perspectiva cristiana, católica apostólica romana, ¿okay? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Apostólica Romana también tiene su postura en cuanto a la escatología bíblica, en cuanto a la revelación del Apocalipsis, ¿okay? Así que eso vamos a estar hablando luego un poquito más sobre ese detalle. Ahora bien, hay otros textos que ustedes dirán, Silvestri, ¿por qué se toma el tiempo de hacernos estas recomendaciones? Me tomo el tiempo de hacer estas recomendaciones porque yo quiero que usted entienda que a la hora de estudiar tenemos y debemos de ser lo más académico posible. Amén. Sobre todas las cosas, claro está. Que el libro de diccionario, ok. El diccionario, la teología premilenarista. Este es el libro. No sé si usted se ve derecha cuando yo lo presento la carátula. Es de editorial Portavoz. No sé si la luz no, déjame. No sé si ahora se ve mejor. Teología premilenarista. Y obviamente son varios autores. Es de editorial Portavoz. El editor general se llama, o redactor general se llama Mark Koch. Que dice una guía práctica de las personas, los puntos de vista y la historia del estudio profético. Este diccionario yo diría que es vital que lo tuvieran. ¿Ok? Porque aquí se van a entender muchas cosas. Ahora bien, debemos ser académicos. Obviamente todo estudio, escuche bien, tenemos que presentarnos en oración. Debe estar en Amazon, Richard, debe estar en Amazon, pero si no, en Christian Book, también puede buscar en Christian Book, claramente cristiano. Pueden buscar directamente en editorial Portavoz, y hay otro sitio. Si puedo ahorita busco la tarjeta de una librería que venden libros usados y nuevos, que es muy buena, que está en la Semoran, en Orlando. Tenemos que orarle a Dios para que nos dé dirección por medio de su Espíritu Santo. Tenemos que orarle a Dios, de verdad, porque el conocimiento sin unción es información. Conocimiento sin unción es información. O sea, esto no se trata de que tenemos buenos autores, tenemos buenas Biblias, tenemos buenos libros, buenos escritores, pero si no tenemos relación con Dios, ese conocimiento, esa palabra no va a hacer efecto. Así que es importante una vida de relación con Dios, es importante una vida donde sometamos a Dios nuestro entero ser, y que sobre todas las cosas pedirle a Dios que no se dañe nuestro corazón. Que digamos, como dijo un gran filósofo, yo tan solo sé que no sé nada. Amén. Mientras, por lo menos yo en lo personal, mientras más estudio me doy cuenta de cuánto más me falta. Y que el aprendizaje, el conocimiento a adquirir, no da una vida, no es suficiente una vida. Amén. Así que nunca se dañe nuestro corazón, y que siempre le pidamos al Espíritu Santo que sea Él por medio de nosotros, que seamos instrumentos, y que nunca la vanagloria, la altivez, la arrogancia toque nuestro corazón. Y si en algún momento dado sentimos que nuestro espíritu se está dañando, irnos de rodillas y humillarnos ante Dios. Amén. Ahora bien, hay una serie, no sé, de verdad que tendré que ver la página luego,
Pero hay una serie, que esta serie es una serie muy poderosa, que es escrita por Reverend Larkin, Clarence Larkin. Es en inglés. Yo todavía no sé que venga en español. Había escuchado hace varios años atrás que estaban haciendo gestiones para obtener pues permiso para traducir los libros de Larkin. Por ejemplo, tenemos el libro de Revelaciones. De hecho, estos libros que son en inglés, se me cayó un marcador por aquí, tienen diagramas, ¿ok? Tienen una serie de diagramas muy interesantes y explicaciones que les ayudan a entender la profecía bíblica, no tan solo apocalíptica, sino desde el Antiguo Testamento, ¿ok? Y obviamente también tiene un manual que tiene que ver con las dispensaciones o las verdades dispensacionalistas, ¿ok? Este manual es en inglés y tiene muchas gráficas. No sé si pueden poder ver algo ahí, pero se los recomiendo. Es una serie como de 6 o 7 libros. Más adelante, si Dios permite, en la próxima les voy a anunciar el website donde pueden conseguirlo. Pero es tremendo. No tan solo incluye los libros, incluye unos manuales, incluye unos pósters, como la palabra que me viene a la mente ahora, perdónenme, es como unos cruzacalles que presentan los diagramas desde el Génesis hasta Apocalipsis de la perspectiva bíblica y la profecía bíblica, paso por paso, dispensación por dispensación. Hay otro libro que es en inglés y hay muchos libros más, poco a poco les iré diciendo, del doctor David Jeremiah. Dice Agentes en el Apocalipsis. Esto es un libro en inglés que viene con una serie de CD, los tengo por ahí, una serie completa de CDs explicando lo que es el estudio apocalíptico. Este material me lo regaló un buen amigo mío de Ocala, mi hermano Santiago, y de verdad que es un tesoro, amén. Otra cosa que quiero recomendarle y que pueden es un material que se llama Revelación, se me fue el nombre, discúlpenme, ilustrada. Revelación ilustrada. Les voy a conseguir el material. Es todo el Apocalipsis. Hay una página donde usted compra este material y es todo el Apocalipsis en diagrama, ¿ok? En vías positivas. Viene en un CD y es todo el Apocalipsis. Mientras usted va estudiando el Apocalipsis, son artistas gráficos, obviamente, y tienen derecho de autor. Usted compra este material, y le va presentando paso lo que va hablando el Apocalipsis, se lo va presentando en dibujos, ¿ok? Pero dibujos profesionales, algo espectacular. Así que si usted es maestro de la Biblia, si usted se considera un escatólogo o ¿verdad? Un profesor de escatología o un experto en Apocalipsis, este material le podría ayudar mucho porque hay mucha gente que es visual. Yo soy bastante visual. Entonces, mientras uno va explicando el Apocalipsis, pues uno va enseñando de forma gráfica lo que el texto está hablando y es espectacular. Ayuda mucho a lo que es la educación, ¿ok? A que la gente pueda entender y comprender lo que se está hablando, lo que se está trayendo. Bien, está con nosotros también Richard Piet. Dios te bendiga, saludos, bendiciones para ti y para tu casa. Bien, amados de mi alma. Ya prácticamente lo que me quedan son unos 11 minutos. Quise traerle esto, obviamente no es una introducción del libro Apocalipsis como tal, pero quise pues hablarle lo que les hablé, porque considero que es importante.
Lo primero que les recomiendo es que tengan una Biblia. Si es una Biblia de estudio, mucho mejor. Los libros que a medida que usted pueda y dentro de los recursos, ¿verdad? Y dentro de la capacidad económica que usted pueda, pues vaya adquiriendo libros de textos, pues que tengan un buen contenido, un buen material. Amén. Vuelvo y repito, no se deje llevar por los títulos, no se deje llevar por las carátulas. Hay libros que tienen hermosas carátulas, tremendos títulos y nada que ver. Así que a medida que vayamos trabajando con este estudio, les voy a seguir trayendo y presentando otros materiales que les van a ser útiles a ustedes. También voy a tratar en un momento dado de poner una pizarra tras de mí y poner unos diagramas para que ustedes puedan ver lo que vamos a estar trayendo. Como les dije al principio, vamos a aprovechar estos 10 minutitos. Como les dije al principio, toda ciencia, toda materia tiene su vocabulario, tiene su propia jerga, tiene, ¿verdad? Sus palabras, sus términos propios de ellas. Y la teología no es una excepción. El estudio profético o la escatología no es una excepción. Vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que es y en qué se asemejan y cómo se relacionan lo que es escatología, lo que es lo apocalíptico, lo que es lo profético. Es interesante porque un libro puede ser escatológico y no necesariamente ser apocalíptico. Como que un libro puede ser apocalíptico y no necesariamente ser escatológico. Ahora, un libro puede ser escatológico, apocalíptico y no necesariamente profético. Y usted dirá, Silvestri, suena como una contradicción. Bueno, por ejemplo, cuando les hablé ahorita, les hablé que no tan solo teníamos que tocar en un momento dado la escatología o el estudio de la profecía o el estudio de los eventos futuros, que eso es lo que significa escatología, pero ya mismo le di la definición más técnica. Y quiero traerle este ejemplo. Le dije, tenemos que tratar el estudio escatológico, profético y apocalíptico desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva de verdad, tomando en consideración nuestra Biblia cristiana, nuestro canon bíblico. Y cuando digo del canon bíblico me refiero a la Biblia, verdad, cristiana, el canon del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Pero también tenemos que ver y tomar en consideración, y muy en consideración, lo que es la escatología, desde la escatología, la profecía y lo apocalíptico desde la perspectiva hebrea. ¿Por qué? Porque la Biblia hebrea no contiene los mismos libros que contiene la Biblia cristiana. La Biblia cristiana protestante o evangélica o pentecostal, ¿no? Y de hecho, la Biblia cristiana evangélica o protestante tampoco contiene la misma cantidad de libros que contiene la Biblia cristiana católica apostólica romana. ¿Okay? La Biblia hebrea tiene menos libros que nuestra Biblia, y nuestra Biblia tiene menos libros que la Biblia de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Okay? Y es interesante, y eso hay que tomarlo en consideración. Como les dije, también hay que tomar en consideración el hecho de que la Biblia no se escribió ni en inglés, ni en francés, ni en ningún otro idioma, sino en hebreo paleo, que es el hebreo antiguo, arameo y el griego koiné, que era el griego vulgo, ¿no? El griego común, por así decirlo. Entonces, todos estos detalles hay que tomarlos en consideración a la hora de ver lo que es la profecía. ¿Por qué le digo esto? Bueno, para poder explicarle que posiblemente dentro del estudio de la escatología hebrea, un libro puede ser considerado no profético
y nosotros considerarlo profético. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al canon de la Biblia hebrea, el libro de Daniel es considerado un ketubín. ¿Qué es un ketubín? Un escrito, un libro histórico. Pero dentro de la Biblia cristiana, nosotros lo consideramos un libro ¿qué? Profético. Por eso, de hecho, estudiamos Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Y por eso el librito de Daniel y Apocalipsis. Pero cuando nosotros vamos a estudiar el Apocalipsis, no tan solo tenemos que estudiar Daniel, hay que estudiar Ezequiel, hay que estudiar Génesis, hay que estudiar Jeremías, hay que estudiar prácticamente todos los profetas, ¿verdad? Para poder entender el cuadro completo, por así decirlo. Entonces, para los hebreos, Daniel no es un libro profético, o no estaba considerado como un libro profético. Para nosotros sí. Entonces lo incluimos dentro de ¿qué? Del estudio ¿qué? Profético y escatológico. Y esto es bien importante, ¿ok? Bien importante. Porque la manera en que los hebreos ven la escatología o ven la profecía es una perspectiva un tanto distinta a lo que nosotros la vemos, ¿ok? Y de hecho, la iglesia también, los cristianos católicos apostólicos romanos, también la ven desde una perspectiva distinta como nosotros la vemos. Y esto tiene su razón de ser. Y esto tiene, ¿verdad? Sus fundamentos. Ahora bien, yo quiero definir unos términos. ¿Ok? Y quiero empezar con la escatología. Posiblemente usted ha escuchado este término antes. Y hoy, como hay tanta información en internet, usted puede buscar y lo puede encontrar. ¿Ok? Ahora bien, yo creo que usted sepa que cuando yo hago mis prontuarios, hago mis sílabos y hago mi glosario, yo hago una bibliografía, como le dije, y pongo notas al cárcel y de dónde tomo esta información. Porque la información está. Yo no me estoy inventando nada. ¿Ok? La palabra es la palabra de Dios, ya está escrita. No hay una revelación nueva escritura. La revelación, las sagradas escrituras ya se cerraron, ¿verdad? Con el Apocalipsis. Así que no hay otra revelación. No hay otra revelación excepto la que está aquí en las sagradas escrituras. Amén. Así que no nos vamos a inventar otra cosa. Nos vamos a tratar de acomodar eventos a profecías bíblicas donde no van. Y nos vamos a acomodar profecías bíblicas en eventos donde no tienen que estar. Amén. Así que no todo lo que pasa o esté pasando hay que ponerle el sello de profecía bíblica. Sin embargo, obviamente estamos en los últimos tiempos y la gran mayoría de los eventos que están aconteciendo son señales, ¿verdad? Antes del fin que la palabra ya ha revelado. Pero yo no puedo decir, y nadie puede, aunque hay muchos que lo hacen, decir que Dios le ha dado una revelación nueva en cuanto a las escrituras. O que Dios le ha revelado algo nuevo. No, está aquí. El hecho de que hayan personas de que no lo entiendan y que el Espíritu Santo los ilumine a entender la profecía que ya está dada en las escrituras, no significa que Dios esté revelando algo nuevo. Significa que no lo entendías, el Espíritu Santo te iluminó y pudiste entender lo que aquí está revelado. Pero no es que haya una revelación nueva, es que Dios te iluminó para entender la revelación que ya había sido dada en las Sagradas Escrituras. Entonces, posiblemente para ti sea algo nuevo, pero no es que haya una revelación nueva. No es que Dios te esté dando algo nuevo aparte de lo que ya está aquí. No, es que el Espíritu Santo te ilumina, ¿verdad? Para que puedas entender la revelación que el mismo Espíritu Santo le dio a los escritores y a los autores bíblicos. El Espíritu Santo que reveló, el Espíritu Santo que inspiró, es el Espíritu Santo que nos ilumina para entender las Sagradas Escrituras y lo que allí está revelado. Amén. Ahora, obviamente, si alguien dice que Dios le ha dado una revelación nueva, pues la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, ¿verdad? Y que hay que, pues, escudriñar todos los espíritus. Amén. Eso es bien importante. Ahora bien, quiero definir, por lo menos por esta noche, me voy a tomar un poquito más del tiempo, por esta noche lo que es escatología, ¿ok?
y lo que es escatología personal e individual y lo que es escatología colectiva. ¿Por qué? Yo dije que la profecía bíblica es colectiva, pero al mismo tiempo es personal. Es colectiva porque involucra a todos y a toda la creación. Pero también es personal porque tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi persona, tiene que ver con la voluntad de Dios para conmigo, el propósito salvífico de Dios para conmigo, independientemente de que yo crea y acepte el sacrificio de Cristo o independientemente de que yo no lo crea o no lo acepte. Amén. Así que, y les voy a leer textualmente de mis notas, la escatología. ¿Ok? Escatología. Vamos a definir la escatología, vamos a definir también lo que es revelación, ¿ok? O apocalipsis. ¿Por qué? Porque aunque son dos términos distintos, están relacionados. Amén, están relacionados. Ahora bien, escatología, la ciencia y doctrina que trata y estudia los eventos futuros. ¿Ok? La ciencia y doctrina que trata y estudia los eventos futuros. Los eventos que han de qué? De acontecer. Lo que todavía no ha sucedido. Hay profecías que se han cumplido, hay otras que no se han cumplido. Hay otras que están por cumplirse, otras están en el proceso de cumplirse. Pero la escatología es precisamente eso, el estudio de los eventos del porvenir. Las cosas que todavía, no han sucedido, pero que van a suceder. ¿Y cómo sabemos que van a suceder? Porque están reveladas en las Sagradas Escrituras. Porque Dios dijo que pasaría y porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Dice, surge del término griego, escalón o escatos, ¿ok? Que significa último. Escalón o escato, que significa último o últimos acontecimientos, ¿ok? Y de logos, que significa tratado, ¿ok? Palabra, discurso, y se aplica o se define como el conocimiento, ¿ok? Así que escatología tiene que ver con el estudio de las cosas futuras, tiene que ver con el estudio de los eventos que han de acontecer, amén. Y esto es bien importante, ¿ok? En este particular se aplica, escuche bien, como conocimiento, ¿ok? Como conocimiento. Esta se divide en dos áreas, y esto es bien importante. La escatología bíblica no es otra cosa que el estudio de los eventos del porvenir o el estudio de los acontecimientos que todavía no han ocurrido, vuelvo y repito, pero que sabemos que van a ocurrir porque están donde? Revelados. ¿Están qué? Revelados en las Sagradas Escrituras. Amén. Como por ejemplo la segunda venida de Cristo visible, ¿verdad? Donde dice la Biblia que todo ojo lo verá. Pues es un evento del futuro, no ha acontecido todavía, pero va a acontecer. ¿Y cómo sabemos que va a acontecer? ¿Y cómo creemos que va a acontecer? Bueno, lo creemos por fe, ¿verdad? Y creemos que, vuelvo y repito, por cuanto Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, va a suceder. Y no tan solo porque la palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino por el hecho de que lo que Dios ha dicho que va a suceder en el pasado, ha sucedido. Amén. Así que los eventos tanto del Antiguo Testamento como durante el periodo del Nuevo Testamento, y que fueron profetizados para un periodo o un futuro cercano y acontecieron, dan testimonio de que obviamente lo que Dios ha revelado se cumple. Lo que Dios dice, lo hace. Amén. Así que los mismos hechos de Dios testifican que aquello que Él ha dicho que va a suceder, aunque no se haya cumplido, va a suceder porque sus mismos hechos, su mismo hacer y estos acontecimientos que se han cumplido testifican de que Dios no miente. Amén. Bien. Ahora, la escatología se divide en dos áreas: escatología individual y escatología colectiva o general. ¿Okay? Estudia las doctrinas que tienen que ver con el estudio del alma, valga la redundancia de estudio, el estudio del alma después de la muerte, la resurrección de los muertos, la segunda venida de Cristo, los juicios finales, el fin del mundo, la eternidad, cielo nuevo y tierra nueva, arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Condenación para los inicuos, vida eterna para los santos, todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con el futuro. Ahora bien, ¿por qué es personal? Sencillamente porque trata
de o enfatiza en cada persona como individuo. La palabra dice que la salvación es que es individual. Por lo tanto, cuando estudiamos escatología y vamos a estudiar Apocalipsis, cuando vamos a estudiar Apocalipsis, tenemos que estudiar escatología, ¿ok? Y vamos a ver por qué Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, es apocalíptico, profético y escatológico, ¿ok? Cuando vamos a estudiar la palabra dice que la salvación es que individual. La Biblia dice que todo aquel que creyera en el Señor será salvo, más el que no será que condenado. Entonces, ¿qué pasa si yo no acepto a Cristo como mi Salvador? O si yo me aparto de la fe de Jesucristo, yo me pierdo. Así que desde esa perspectiva, la escatología es que muy personal, tiene que ver conmigo, tiene que ver con que yo acepté a Cristo y gloria a Dios soy salvo. Pero tiene que ver también que si yo me aparto o nunca acepté a Cristo, me voy a perder. Entonces, yo no puedo ser salvo excepto por el sacrificio de Cristo. Mi esposa no me puede salvar, mis hijos no me pueden salvar, nadie me puede salvar. De la única manera en que yo me salve es que yo acepte a Cristo, es que yo haya aceptado a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. El hecho de que mi esposa, mis hijos, mi madre, mi padre, mis hermanas o familiares o amigos acepten a Cristo no me dan salvación a mí. Así que es algo muy personal. Por eso la frase de aceptas al Señor como tu único y exclusivo Salvador, como tu Salvador personal. ¿Por qué? Porque es una decisión personal, tiene que ver conmigo. Ahora bien, también es colectiva porque tiene que ver con todas las personas que deciden creer a Jesucristo, y todas las personas que deciden creer a Jesucristo, ¿verdad?, vienen a ser parte del cuerpo de Cristo. Todas y una de las personas que han creído a Cristo, que han aceptado a Cristo como su único exclusivo Salvador, ¿verdad?, han venido a ser de forma individual hechos hijos de Dios. La palabra dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios porque acepté a Jesucristo como mi Salvador. Ahora, toda persona que acepta a Cristo como Salvador viene a ser hecho hijo de Dios. Entonces, todo este grupo de personas que son hechos hijos de Dios por haber creído y aceptado a Cristo como Salvador, entonces vienen a formar el cuerpo de Cristo, del cual Jesucristo es que es la cabeza. Entonces, ya no estamos hablando de una sola persona, sino de muchas personas que aceptaron a Cristo y que componen lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, esas personas están dentro de lo que es la predestinación paulina, están destinadas y predestinadas a estar para siempre con el Señor, en tanto no se aparten del Señor. Amén. Ahora, si por el contrario hay una persona que no acepta a Cristo, pues, y muere sin salvación, sin haber aceptado a Cristo, pues obviamente muere sin salvación y es condenado. Ahora bien, esa persona es condenada porque decidió no creer y aceptar, o si creyó, no aceptó, porque se puede creer y no aceptar, escuche bien, no aceptó ni recibió la salvación provista por Dios en el Hijo, ¿verdad?, en Jesucristo, y que fue llevada a su conciencia, a su corazón por el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo redarguye al hombre de pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien redarguye al hombre para que pueda creer, aceptar y mirar a Cristo como Salvador. Entonces, cuando el hombre acepta a Cristo como Salvador, amén, entonces es reconciliado con el Padre y es hecho hijo de Dios. Así que en la función o en el plan salvífico está el Padre y el Espíritu Santo en función constantemente. Ahora bien, la persona que no aceptó a Cristo y pasa la eternidad sin aceptar a Cristo, pues está condenado. Ahora bien, porque, ¿verdad?, si mi esposa, si mis hijos, si mi madre, si mi padre, si mis hermanos, si mis amigos, amiga o quien sea, no aceptan a Cristo, no significa que yo me voy a perder con la persona que se pierda. O sea, ¿qué significa? Que yo no puedo salvar a nadie, ni puedo condenar a nadie. Es algo muy personal. El hecho de que, por decirle algo, que un amigo mío se perdió, no significa que yo me pierda. Eso fue algo muy personal. Él tomó la decisión de no creer a Cristo y se perdió. Ahora bien, toda persona que reniega de la fe y muere renegando la fe, o muere sin Cristo en el corazón, en su alma, pues ¿qué? Condenado. Ahora, todas las personas que fueron condenados por no aceptar
no recibir y no confesar a Cristo como Salvador, todas esas personas vienen a ser lo que es los condenados, los inicuos. Lo que para ellos está reservado la segunda resurrección, que eso lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? La palabra dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque no verán la muerte segunda. ¿Por qué? Porque la primera resurrección involucra a todos los salvos. ¿Ves? Por eso es que es escatología que colectiva, porque involucra a todos los salvos. Pero la segunda resurrección es para ¿quién? Para los inicuos que no aceptaron a Dios, que no aceptaron a Jesús y que tienen que resucitar para ser que enjuiciados y condenados obviamente, valga la redundancia, a la segunda muerte, a la condenación eterna. Entonces, no es un solo individuo, sino todos aquellos que no aceptaron a Cristo son condenados, ¿verdad?, por la eternidad. Por eso es que la escatología es colectiva y es individual, muy personal. ¿Ok? Ahora bien, vuelvo a repetir, personal o individual trata de o enfatiza en cada persona como individuo. En la vida después de la muerte, o sea, el estudio del alma después de la muerte, la salvación o la condenación de cada persona es individualmente. O sea, yo no puedo ser salvo porque mis hijos se salven. Para yo ser salvo yo tengo que aceptar a Cristo como mi Salvador. Para yo ser salvo yo tengo que vivir una vida alineada a la palabra de Dios. O sea, la única persona que salva a otra persona se llama Jesucristo. Nosotros somos instrumentos para llevar ese evangelio, para llevar pregonar esa salvación. Pero nosotros no podemos salvar a nadie. Tampoco podemos condenar a nadie. ¿Ok? Así que a última hora, quien tiene la decisión en sus manos es cada persona, cada individuo. Amén. Usted decide si quiere pasar la eternidad con Dios o si usted decide si quiere pasar la eternidad separado de Dios. Amén. Y eso es bien, bien importante. Dios bendiga a la hermana Jennifer Feliciano. Saludos, bendiciones para ti y tu casa. Amén. Bien. Ahora, ¿por qué la escatología también es colectiva? Vamos a explicar un poquito perdónenme. Un poquito mejor. Gloria al Señor. Trata con los eventos o acontecimientos. Esta es la escatología colectiva. Trata con los eventos o acontecimientos posteriores y finales que involucran a toda la humanidad y toda la creación. ¿Okay? Por ejemplo, arrebatamiento de la iglesia, las resurrecciones, tanto de los santos redimidos como de los inicuos para condenación, que eso lo mencioné, ¿verdad? La apostasía, la manifestación del anticristo, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo visible en gloria, el reino milenial, el juicio final, la eternidad, cielo nuevo y tierra nueva, la restauración de todas las cosas. Entonces, es colectiva, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, no tan solo muere para redimir el alma del hombre, sino que también muere para poder redimir, para poder, en un momento dado, restaurar la creación. Recuerden que cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, la creación fue maldita, la tierra fue maldita, ¿okay? El cosmos fue maldito. Y aunque esto no es una clase de creacionismo, de hecho me han preguntado cuando voy a traer una conferencia o un estudio de creacionismo más adelante. Estamos pensando en eso, ¿ok? Pero me han preguntado, Silvestre, ¿cuándo vas a traer un estudio de creacionismo? Más adelante, ¿ok? Por ejemplo, cuando el hombre peca, la tierra fue maldita. Científicamente está probado que el cosmos, el universo, ha pasado de orden a desorden, a descomponerse ¿verdad?, a deteriorizarse. Dios creó todo en orden, pero lamentablemente por la decisión del hombre de desobedecer a Dios, todo va hacia de vida a muerte, ¿verdad? Por eso es que en Cristo Jesús, cuando aceptamos a Cristo, pasamos de muerte a vida. ¿Okay? Hay algo que se llama en la ciencia termodinámica, y la segunda ley de la termodinámica dice que todo va deteriorándose, que todo va dañándose hasta que deja de funcionar o de existir o se destruye. ¿Okay?
por ejemplo, un pedazo de metal, pues coge moho, ¿verdad? Se va dañando y deja de ser como en el principio fue, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, por eso es que tenemos una esperanza. Por eso es que Pedro dice, pero nosotros, Pedro, perdón, dice, nosotros esperamos conforme a la esperanza, ¿verdad? Conforme a la promesa, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué? Porque todas las cosas van a ser ¿qué? Restauradas. ¿Ok? Todo va a ser como en el principio. Claro, con excepción que la eternidad ya no la viviremos como la vivió en sus comienzos Adán y Eva, en un cuerpo simplemente de carne y hueso, sino un cuerpo de gloria. Por eso es que Pablo entonces dice que esto corruptible se tiene que vestir de incorruptibilidad. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí es cuando vemos que la escatología es personal y es colectiva. ¿Por qué? Porque así como la tierra fue maldita, pues un día va a ser restaurada. Así que la redención o el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ese sacrificio vicario, y vicario quiere decir sustitutivo, Él tomó nuestro lugar, tiene que ver no tan solo con la redención del hombre, sino también con la restauración de todas las cosas. ¿Okay? Así que la escatología no tan solo, o lo apocalíptico, lo profético, no tan solo estudia el aspecto de la humanidad, el aspecto, ¿verdad? Espiritual, sino que también lo que es la creación de Dios. Y obviamente nosotros somos creación de Dios, pero me refiero pues, a la tierra, cielo nuevo, tierra nueva. Esto es algo que va a suceder. Amén. La tierra tiene que ser restaurada, la tierra tiene que ser limpiada, tiene que ser purificada, debo decir, y tiene que ser restaurada y llevada a un nuevo a un nuevo estado de perfección, para que entonces que podamos pasar la eternidad en la creación, en la tierra. Y cuando digo tierra, no tan solo me refiero al planeta Tierra, sino al cosmos. ¿Okay? Todo eso que Dios creó, donde están los astros, donde están, ¿verdad?, las galaxias, las Vía Láctea, todo eso ha de ser restaurado. ¿Por qué? Porque por causa de la caída del hombre, todo se dañó. Dios bendiga a la hermana Silvia. Saludos para ti, para tu casa. Bien. Ya definimos lo que es escatología, definimos por qué la escatología es individual y es colectiva, pero también vamos a definir lo que es revelación, o lo que es el nombre Apocalipsis. Amén. Apocalipsis. Y Apocalipsis o revelación es desvelamiento. ¿A qué me refiero con desvelamiento? No es falta de sueño, es de quitar un velo. Quitar un velo. ¿Ok? Quitar un velo. ¿Okay? Está relacionado con apocalipto. Se utiliza en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Número 1. El apartamiento por parte de Cristo del velo de tinieblas que cubría a los gentiles. ¿Okay? Recuerden que Cristo era judío y vino a los judíos. Pero la salvación no tan solo es provista para los judíos, sino para toda ¿qué? Para toda la humanidad, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no vino el Hijo del Hombre para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Es la promesa que Dios le hizo a Abraham, porque en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿cómo es que todas las naciones iban a ser benditas en la simiente de Abraham? ¿A través de quién? Del Mesías. Porque no tan solo vendría para su pueblo, sino también, primeramente para su pueblo, pero también para todas las naciones. La palabra dice, y Pedro dice, que no es la voluntad del hombre, de Dios, que el hombre se pierda, sino que Él desea que el hombre sea salvo. Pero lamentablemente no todo el mundo va a ser salvo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo ha creído, ni van a creer a Jesucristo. Pero independientemente de que la gente no quiera servir a Cristo, no quiera aceptar a Cristo, eso no es razón para que dejemos de predicar a Cristo. Por lo tanto, debemos de predicar, de enseñar, de pregonar el evangelio de la salvación. ¿Ok? Ahora bien, el propósito de Dios
¿verdad? Es de salvar a quién, al hombre. Ahora bien, Apocalipsis tiene que ver, o revelación, tiene que ver con mostrar algo que estaba oculto, ¿ok? Tiene que ver con dar a conocer, ¿ok? Ocurre 18 veces en forma sustantiva, 16 veces en forma de verbo. Se deriva la palabra apocalipsis o revelación ¿verdad? Dice, se deriva de apo, escuche bien, y calupto. Apo y calupto, ¿ok? Esta última significa cubrir, escuche bien, calupto significa cubrir, Ahora bien, ¿por qué revelación o por qué revelar? ¿Por qué decimos que tiene que ver con quitar un velo? Escuche bien. Esta última significa cubrir, velar, y con el prefijo descubrir o quitar el velo y por lo tanto revelar. ¿Okay? Pasajes donde se usa claramente con referencia a la venida de Cristo en el aire por su iglesia. 1 Corintios 1.17, Colosenses 3.4, 1 Pedro 1.7 y 13. O sea, Apocalipsis en su original, ¿verdad? La palabra apocalipsis o apocaliptos significa cubrir. Pero cuando se une la palabra apo y calupto, significa descubrir o dar a conocer lo que estaba cubierto. Lo que no se veía, ahora se ve. Lo que no conocían, ahora se da a conocer. ¿Recuerdan cuando Cristo muere en el Gólgota? ¿Qué pasó con el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo? Aquel velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y aquel lugar santísimo donde podía entrar el sumo sacerdote solamente una vez al año para presentar la sangre del cordero por el pecado de todo el pueblo. Aquel velo se rasgó. Solamente allí podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Allí no entraban los sacerdotes. Tenía que ser el sumo sacerdote de turno que le correspondía entrar en ese momento una vez al año para presentar, ¿verdad? Libación por el pecado del pueblo. Aquel velo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se rasgó, se partió y dejó a descubierto que el arca del pacto, diciendo que ya no hace falta que un sumo sacerdote, ¿ok?, interceda por un pueblo, porque Jesucristo es el intercesor de los hombres ante el Padre. Por eso es que la palabra dice que Él está a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. Por eso es que la palabra dice y lo presenta Pablo como el sumo sacerdote según el orden de ¿qué? ¿De quién? De Melquisedec. Amén. Así que incluso el tabernáculo, lo que es la tipología bíblica, y vamos a ver dentro del estudio de Apocalipsis o lo apocalíptico también lo que es la simbología y los tipos, ¿ok? Dentro del libro de Apocalipsis vamos a ver, dentro de la escatología bíblica vamos a ver, obviamente, repito, lo escatológico, lo apocalíptico, lo profético, lo tipológico y lo simbólico, ¿ok? Así que Apocalipsis significa ¿qué? Descubrir lo que estaba cubierto, dar a conocer lo que no se conocía. Y cuando entremos de lleno en el libro de Apocalipsis, vamos a darnos cuenta desde el primer capítulo de Apocalipsis. Amén. Así que, por favor, vayan tomando nota de estas definiciones, porque es importante, ¿ok? Ahora, una cosa es Apocalipsis, ¿verdad? El libro de Revelación, y otra cosa es lo apocalíptico. Yo dije ahorita que un libro podía ser profético y no necesariamente apocalíptico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo apocalíptico tiene que ver con las figuras que se utilizan dentro del libro para traer la verdad que está presentando a través de esos símbolos, ¿ok? El término se hace referencia, apocalíptico, se hace referencia a una revelación de carácter escatológico en vez o no siempre necesariamente profético. O sea, es una revelación de lo que va a pasar después en vez de una predicción o de una profecía. ¿Ok? Y vamos a explicar esto porque una cosa es
profecía y predicción. Claro, una profecía predice un evento, ¿ok? Pero no estamos aplicando de la perspectiva negativa, ¿ok? No se le vaya a la mente. Un libro profético señala claramente con o en palabras, escuche bien, con o en palabras no ocultas lo que pasará después. Un libro profético, escuche bien, un libro profético señala claramente o en palabras no ocultas lo que pasará después. Un libro apocalíptico tiene un matiz más escatológico, ¿ok? Aunque obviamente las profecías pueden predecir el futuro, ¿no? O una profecía tiene que ver con algo futuro. Por eso es que el libro de Apocalipsis es profético, apocalíptico y escatológico. Tiene los tres elementos o los tres géneros literarios, ¿ok? En el cual se utilizan símbolos, figuras, etc. La lectura apocalíptica se destaca por dar a conocer un panorama amplio de las cosas por ocurrir y no necesariamente de forma tan detallada. En otras palabras, usa símbolos, usa diferentes tipos, pero estos símbolos y estos tipos no están muy claros o no se entienden fácilmente, ¿ok? Por eso es que el libro de Apocalipsis hay que estudiarlo con otros libros del Antiguo Testamento y obviamente del Nuevo Testamento, ¿ok? El libro de Apocalipsis no se puede estudiar aisladamente. No podemos tomar el libro de Apocalipsis y pretender estudiarlo sin tomar en consideración los profetas del Antiguo Testamento, ¿ok? El Génesis, los Evangelios, las epístolas, no. El libro de Apocalipsis requiere que toda la escritura canónica sea incluida, ¿ok? Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, perdón, por ejemplo de libros apocalípticos o escatológicos lo son Daniel, escuche bien, Daniel, algunas porciones de Joel, Zacarías, Ezequiel, incluso el Nuevo Testamento, Marcos 13, Mateo capítulo 24, 25, etc. Ahora, eso es dentro de nuestra ¿qué? Escatología cristiana. Recuerden que dije que por lo general, dentro de la escatología hebraica, Daniel no es un libro profético, es un escrito, es una historia. Está contando la historia de Israel en medio del cautiverio babilónico. ¿Ok? Sin embargo, para nosotros, obviamente, es un libro profético y es un libro también escatológico. Porque lo que allí acontece y lo que vemos, pues está relacionado con lo que va a suceder más adelante y con lo que se le revela a Juan. Por decirlo así, hasta cierto punto, a Daniel se le comienza a revelar unas cosas y a Juan se le revelan otras cosas, y cuando unimos o estudiamos dichas revelaciones podemos entender de forma más clara y más amplia lo que el Apocalipsis nos está diciendo. ¿Okay? No todo el estudio de Apocalipsis o no todo lo que está en Apocalipsis se debe tomar literalmente. ¿Okay? Es por ejemplo como también el estudio del tabernáculo. El estudio del tabernáculo o lo que es la tipología bíblica, que incluye la tipología del tabernáculo, la simbología del tabernáculo, y no tan solo lo que se presenta en el tabernáculo, sino también el templo y otras cosas, simbología o tipologías bíblicas en otros libros, hay que tomarlo en consideración para poder entender el mensaje que Dios está llevando a través de los profetas o de los escritores bíblicos. Y eso es bien, bien importante. Así que Apocalipsis, valga la redundancia, es profético, apocalíptico y escatológico. Amén. No todo libro contiene los tres elementos. ¿Ok? Hay libros que son proféticos y escatológicos, pero no necesariamente apocalípticos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tienen o no utilizan los símbolos que utiliza Juan en Revelaciones o en Apocalipsis para traer el mensaje que está trayendo. Amén. Eso es bien, bien importante entenderlo. Bien, amados de mi alma, ya son las 9:20. El estudio era de 7 a 8. Como siempre nos pasamos un poquito. Pero, repito, el próximo sábado no vamos a estar porque tengo un compromiso con mis hijos. Especialmente con uno de ellos que pues se casa. Amén.
y no vamos a poder estar transmitiendo el estudio el próximo sábado, pero les sugiero que comiencen a leer el el libro de Apocalipsis. Espero que hayan tomado nota. Si no, pues vuelva a ver el video. Amén. Esperamos porque para la próxima vez más gente se conecte. Vamos a estar todavía entrando en definiciones. Recuerden que solamente hoy definimos lo que es Apocalipsis, apocalíptico, escatología colectiva, escatología personal, lo que es revelación. Todavía falta definir otros términos. A medida también que vayamos entrando en el estudio, profundizando y adentrando en el estudio, vamos a ir definiendo otras palabras, otros términos, porque se hace necesario así hacerlo. Amén. Así que nada, les agradezco. Gracias a todos ustedes por su atención, por su tiempo. Espero que haya sido de edificación y que podamos continuar, ¿verdad?, edificándonos, y que sobre todas las cosas el estudio de la palabra nos acerque más a Dios, nos provoque, nos inste, nos invite, nos seduzca a una mayor intimidad con Él y una búsqueda con nuestro trino Dios. Amén. Así que vamos a orar en esta noche. Riegue la voz y continuemos con esto, porque es necesario. Amén. Es necesario. Gracias a todos ustedes y a las personas que más adelante puedan estar uniéndose y escuchando el estudio de forma grabada. Les agradezco por su tiempo y por permitirnos entrar en sus hogares. Amén. Bien, oramos. Señor, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso, por esta oportunidad que tú nos brindas de poder, Señor, inquirir en tu palabra. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas. Gracias por las familias que pudieron conectarse. Aquellos que no pudieron, Señor, tú conoces las razones. Te pido que tú seas bendiciéndolos de manera sobreabundante. Padre, te pedimos que seas tú glorificándote. Que si suena la trompeta, escuchemos, Señor, y volvemos contigo. Si por alguna razón es tu voluntad que alguno parta, Señor, que nuestros asuntos y nuestra vida estén alineados contigo, Señor, y que podamos ser recibidos en tu presencia. Padre, gracias. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor, y que seamos bendición en que en estos últimos tiempos, Señor, sea cuando más intimidad tengamos contigo, Señor. Si te hemos fallado, si hemos pecado de palabra, de pensamiento, de conducta, perdona nuestros pecados, aún aquellos, Señor, que no son ocultos. Perdónanos, Padre Celestial. Purifícanos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Danos un sueño placentero, Dios, y que podamos descansar. Cuida nuestros sueños, Padre. Si hay alguno que no te conoce, si hay alguno que todavía, Señor, por alguna razón, por la razón que sea, no ha tomado la decisión de entregar su corazón a ti, te pido, Señor, que sea tú a través de tu Espíritu Santo, redarguyéndole y guiándole, Señor, para que pueda ser alcanzado. Si alguno se ha apartado, Señor, tráelo, Dios, cual hijo pródigo. Y todos, Señor, los que puedan escuchar estos estudios, bendíceles, guárdales. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, porque, Señor, sin ti no podemos hacerlo. También te damos la gloria y la honra porque solamente tú lo mereces, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No me quiero despedir sin antes, ¿verdad? Dar nuestras condolencias a la pastora Nilsa de la iglesia allá en Ocala, de allá de nuestro centro de SEDMI en Ocala. El pastor Jorge Santana pues partió con el Señor esta semana, así que oramos por fortaleza por la familia pastoral, oramos por la pastora Nilsa Santana, por sus hijos, por sus hijas, y esperemos que sea Dios fortaleciendo como solamente Él puede y sabe hacerlo. Así que nuestras oraciones con ustedes, amén, y por favor presentemos en oración a esta familia y todas las familias
que hayan experimentado cualquier situación. Amén. También por la familia de la hermana Silvia Cuellar oramos. Así que nuestras oraciones con todos ustedes. Amén. Y nos unimos como un solo cuerpo, sabiendo que cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra, Dios contesta de los cielos. Así que será hasta la próxima. Recuerden, mañana estaremos por la tarde transmitiendo una reflexión. El miércoles seguimos con el estudio de ¿verdad? El estudio de la Trinidad y de la divinidad de Jesús. Le hemos llamado técnicamente este estudio unitarismo, Trinidad versus unitarismo, pero realmente estamos dando énfasis a la Trinidad y a la divinidad de Jesús. Amén. Nada, nos seguiremos comunicando. Vanessa, Dios te bendiga, saludos, bendiciones para ti, para tu familia. Amén. Fortaleza por la pérdida de un familiar, de un ser querido. Amén. Así que nada, les bendigo. La gracia, la paz y el favor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bendiciones.